Eduardo Nieto Arteta en el dilema del filosofar universal y latinoamericano. Este filósofo colombiano que vivió la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, ha sido considerado acá en Colombia uno de los filósofos más originales, ¿no? Sobre todo de los cultivadores de la filosofía más contemporánea. Yo diría también de la oleada, ¿no?, antipositivista que estamos viendo en estos videos. Y él, con una característica, es uno de los primeros que ya se orienta primero en la filosofía marxista, ¿m?, y luego en la fenomenología, aunque nunca va a abandonar de todo, ¿no?, algunos elementos del materialismo histórico, como vamos a ver, ¿no? Él incluso era abogado, profesor de filosofía del derecho acá en la Universidad Nacional de Colombia. Se dice que los estudiantes no le entendían muy bien, ¿no?, sus clases de filosofía del derecho, ¿no? Y él, aparte de haber sido un diplomático, embajador en Argentina, en varios países, o sea, una persona intelectual, pero también se destacó como historiador, imagínense, siendo abogado, ¿no? Y escribió varios libros sobre la historia de Colombia, historia económica, historia del tema del café en Colombia, varios temas. Pero dedicó bastante tiempo a la filosofía y prácticamente los últimos años de su vida se dedicaron a escribir libros de filosofía, ¿no?, una ontología de lo social y artículos y con ponencias, y participó en el Congreso Interamericano de Filosofía en Argentina en el 49, en varios congresos, así que una personalidad, indudablemente, ¿no? Incluso en una carta que le escribió a un amigo en el año 45, a Carlos Lozano, dice que él consideraba la filosofía como una condición sine qua non para alcanzar una sólida cultura en el país, que es necesario acostumbrar a la gente en Colombia a preocuparse por temas filosóficos. Sin filosofía no habrá auténtica cultura nacional. Fin de la cita. ¿Sí? O sea, que vincula la cultura nacional con la filosofía, ¿no? Ahora, incluso su experiencia vital como diplomático, incluso estuvo en España como diplomático durante la Guerra Civil, ¿no? Y fue diplomático en Brasil, en Argentina. Eso influye indudablemente, ¿no?, en sus concepciones también ideológicas, ¿no?, lógicamente, ¿no? Uno de sus libros más conocidos en Colombia es Economía y Cultura, en la historia de Colombia, en el año 42, y otro, El café en la sociedad colombiana. Fíjense que son dos libros que no son de filosofía, son de historia, ¿no? Pero inmediatamente, simultáneamente, Luis Eduardo va a cultivar, ¿no?, la filosofía, primero, repito, de orientación marxista, va estudiando el marxismo, pero también la fenomenología. Y sobre todo, yo diría que en Colombia, donde la escolástica tuvo un rezago muy fuerte hasta el principio del siglo XX prácticamente, ¿no?, por el hecho de la regeneración y el dominio que tiene la Iglesia Católica acá en este país, que aplasta prácticamente, ¿no?, el liberalismo y el positivismo, ¿no?, en el siglo XIX. Es el único país que incluso mantiene una constitución ya confesional, ¿no?, fideísta, religiosa, ¿no? El hijo de Nieto Arteta dice en una reflexión que hizo sobre su padre, muy sintética, cito: la filosofía se da o se realiza en el filosofador. Ahora bien, el filosofar es un menester vital al cual inexorablemente ha de entregarse el hombre cuando se interroga en el sentido de la existencia. Eso lo cita el hijo, declarando lo que su padre entendía, ¿no?, por el filosofar, ¿no? En tal virtud, la filosofía es fundamentalmente una meditación en torno al significado del existir humano. Mas el hombre se plantea la pregunta mencionada cuando sufre la angustia vital. Por eso todos los hombres han filosofado. Para ello no es necesario poseer amplios o profundos conocimientos. En la angustia y no en el asombro o en el maravillarse se encuentra la raíz psicológica del filosofar, ¿no? Y yo creo que es cierto que él le da esa importancia a la filosofía, ¿no? Sobre todo porque en su libro Ontología de lo Social, del año 54, es donde él despliega prácticamente todas, ¿no?, sus ideas filosóficas de una manera más profunda, ¿no? Ahí despliega
sus potencialidades, vamos a decirlo, ¿no? En ese insondable universo que es, ¿no? La filosofía. Pero hay una cosa interesante, y es que aun cuando él cultiva la filosofía en un plano muy profundo, muy metafísico a veces, muy teórico, ¿no? Siempre lo va a hacer arraigado a la cultura nacional colombiana y latinoamericana. Es una cosa que llama, ¿no? la atención. En primer lugar, él, como se ha formado prácticamente inicialmente en el marxismo, incluso perteneció a un grupo de marxistas aquí en los años 30 que se reunían en Bogotá, ¿no? A debatir temas teóricos. Él no se destacó por una militancia política muy destacada, ¿no? Más bien en el plano intelectual, pero profundo conocedor de la dialéctica, tanto la de Marx como la de Hegel, en un debate que tiene y análisis del año 41 sobre la diferencia entre Marx y Proudhon, ¿no? O sea, respecto a aquel anarquista francés, ¿no? Dice Nieto Arteta. Sí, entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido hay una relación de unidad, pero no de identidad. Esta es afirmada por una equivocada epistemología idealista. Jorge Plejano advierte, ser no significa existir en el pensamiento. En este aspecto, la filosofía de Feuerbach es mucho más clara que la de Nietzsche, ¿no? Probar que una cosa existe, dice Feuerbach, es probar que ella no existe simplemente en el pensamiento. Fin de la cita de Feuerbach. Sigue Nieto Arteta. Esto es perfectamente justo, dice Arteta, pero quiere decir también que la unidad del pensar y del ser no puede, del ser, no puede significar en modo alguno su identidad. Es este uno de los caracteres más importantes que distingue al materialismo del idealismo. Fin de la cita. O sea que queda claro que su postura es eminentemente materialista, ¿no es así? Que no admite una dualidad de alma-cuerpo, ni que hay una identidad de la idea al estilo hegeliano, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Al contrario, él va a destacar que la filosofía tiene necesidad de un vínculo orgánico con la realidad y con la realidad histórica, ¿no? Y entonces, en un análisis que hace de un filósofo de Foro Benavides, dice Nieto, que Foro Benavides afirma una oposición entre la filosofía y las crisis históricas que el hombre viva en determinados momentos. Pero yo no comparto esa actitud. Toda transformación, toda crisis histórica se expresa inicialmente en la esfera de la filosofía. Es además la filosofía la que señala sus rumbos nuevos que el hombre debe aceptar después de la correspondiente crisis histórica. Es por eso el filósofo un hombre que vive intensamente la historia. Fin de la cita. ¿Ven? ¿Esto qué quiere decir? Que para él la filosofía no es algo abstracto, separado de la realidad. No, al contrario. La filosofía es una praxis también ideológica, cultural, política. Pero si algo también caracteriza, y parece que su distanciamiento del marxismo se debió a un hecho real. Yo recuerdo que conversaba en La Habana en un curso que dio Antonio Sánchez Bustamante y Montoro, un destacado filósofo del derecho de la Universidad de La Habana, que fue alumno de Kelsen, ¿no? Y que escribió varios libros sobre axiología. Y luego, identificado con el marxismo, incluso con la Revolución Cubana, él vivió hasta los años 80 por allá, que dio un curso magnífico sobre la filosofía clásica alemana en Cuba, y tiene un libro con ese título. Nos decía que el defecto que tuvo el marxismo era que no tenía una teoría axiológica, ¿no? O que el valor lo había limitado a lo económico, solamente en el caso de Marx, en el Capital, pero no hacia la moral, no hacia la ética, no hacia la estética, no hacia los otros planos, ¿no? de la realidad. Y eso parece que motivó, ¿no? El distanciamiento de Nieto Arteta del marxismo durante un tiempo. Yo diría que siempre el marxismo quedó enquistado, ¿no? Ahí en su pensamiento y va a aflorar hasta sus últimos trabajos, ¿no? En un momento dice Nieto Arteta, cito, realidad y valor, vida y espíritu, ser y deber ser, forma y materia, he ahí el contenido de la experiencia jurídica. Ni pura razón ni pura vida, lo vital racionalizado y lo racional vitalizado. Fíjense cómo él utiliza aquí la filosofía para el análisis jurídico, ¿no? Y él piensa que la fenomenología, ¿no? O sea, la filosofía de Husserl, es una solución, ¿no? Para, por un lado, distanciarse de ese racionalismo
positivista, ¿no? Pero también del vitalismo voluntarista, ¿no? De Nietzsche y de otros, ¿no? Es decir, que él toma distancia de todo tipo de subjetivismo epistemológico, ¿no? Y por otro lado dice, citando la importancia, ¿no?, de la fenomenología. La aplicación del método fenomenológico y el abandono del sistemático y metafísico método dialéctico, Hegel, Marx, Engels, nos llevan a un descubrimiento de las antinomias que se dan en todas las esferas de la realidad. Fin de la cita. Cuando hablamos aquí de antinomia, lógicamente no está hablando de contradicciones, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y parece que él tenía conciencia de que ese materialismo dialéctico, además, él estudió a Plejano, y Plejano es uno de los creadores de esa teoría llamada, ¿no?, de materialismo dialéctico de Marx y Engels, que eso ni Marx ni Engels nunca hablaron de materialismo dialéctico, ¿no? Pero sobre todo parece ser que, claro, él vive los años 30, 40, pleno estalinismo, plena época, ¿no?, de la visión esa del materialismo dialéctico, y eso es lo que lo va a distanciar, ¿no?, en cierta medida, ¿no? Porque para él, en la realidad, hay una unidad entre lo objetivo intertemporal y lo subjetivo histórico, ¿no? Y ahí lo social y lo natural, primero se diferencian claramente, pero se interrelacionan, ¿no? Dice, cito, sin una determinada decisión humana no puede darse lo social. En la esfera de lo natural hay causas y efectos. En lo social hay medios y fines. Fin de la cita. O sea que él establece una separación bien clara entre el mundo natural y el mundo social, y eso da lugar a que para él esa preocupación ontológica, es decir, por el tema de la realidad, ¿no?, tal y como ella se revela, ¿no?, en la influencia de lo social, lo plasma en su libro de ontología del ser social, ¿no?, cuando él dice, cito, todo el mundo material obedece a leyes inmutables de forzosa aplicación y realización. En virtud, los más pequeños e insignificantes hechos naturales disfrutan de un sentido objetivo en que los integra en una armonía cósmica. La naturaleza es ontológicamente un inextricable conjunto de relaciones que obedecen a la realización de apretadas leyes naturales. La sociedad, en oposición a la naturaleza, como ha demostrado Rudolf Stambler, es un conjunto de relaciones entre hombres en orden a la satisfacción de las necesidades humanas. Todo hecho social goza de un sentido que no forma una realidad inmediatamente perceptible con su misma manifestación exterior. En efecto, el sentido de los hechos sociales es subjetivo. En otras palabras, lo que caracteriza a los hechos sociales en oposición a los hechos naturales es la realización de determinados valores. Es el valor del hecho social que a su turno precisa y define el sentido de cualquier realidad social. Fin de la cita. ¿Ven? Él le está dando una dimensión axiológica al mundo social, que no existe en el mundo natural, porque en el mundo natural no hay valores propiamente dichos, ¿no? Los animales, las plantas no tienen una valoración en el sentido humano, ¿no? El ser humano es el que valora, ¿no?, en varias cosas, ¿no? El animal actúa por instinto y claro, va a valorar que es mejor cazar una presa más débil que una más fuerte. Eso es un acto de valoración, uno podría decir, ¿no? Pero los etólogos dijeran que sí, que eso es una valoración. Y no hay duda que hay elementos ahí, en este caso, ¿no?, de comparación. Pero en el sentido plenamente axiológico, ¿no? No podemos hablar propiamente en lo natural, ¿no?, de una dimensión axiológica como funciona, ¿no?, en la sociedad. A juicio de Nieto Arteta, cito, hay en la esfera de lo social una dinamicidad fecunda, una dinamicidad dentro de una mutua y recíproca dependencia. Se desprende de lo anterior una analogía, pero solo una analogía, no una identidad, entre el mundo natural y el mundo social. Ambos son la esfera total del ser. Las categorías fundamentales de lo social son la conexión entitativa, la dependencia y la producción. Fíjense, fin de la cita. Él establece tres categorías en el mundo social, ¿no? La conexión de los entes, ¿no?, la dependencia y la producción. ¿Qué quiere esto decir? Esto,
que para Nieto Arteta, independientemente de su ruptura relativa con la concepción materialista de la historia, esta va a estar siempre presente en su postura, en esencia, siempre materialista. Cuando él dice, cito, siendo la realidad social estimativa y valiosa, la ontología de lo social es una dialéctica de lo social, porque ese contenido supone, como ya se dijo, una coincidencia del ser y del deber ser, del valor y del hecho en la realidad social. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que lo estimativo y lo valioso es lo que va a caracterizar la acción del hombre, ¿no? En la sociedad, ¿no así? Y por eso él se va a oponer abiertamente al darwinismo social positivista, ¿no? Va a criticar abiertamente ese reduccionismo epistemológico que ya hemos criticado en otros videos anteriores, ¿no? Debe tratar de explicar fenómenos sociales a través de leyes, ¿no? Naturales, mientras que en el mundo natural hay cierto determinismo fatal. En la sociedad no, en la sociedad está la evaluación humana, y eso lo demuestra en esta cita. La ley es el fatalismo y la equivocada identificación del hombre con la materia. La tendencia es el determinismo. Las leyes es la errónea naturalización positivista de la realidad social. La tendencia es la naturalización objetiva y científica. La ley prescinde de las decisiones humanas. La tendencia supone una decisión para que se pueda crear la realidad, para que se pueda dar, ¿no?, la respectiva transformación histórica. La tendencia es la aceptación de la libertad, pero una libertad que solamente será eficaz para la producción de las modificaciones históricas, si se adapta a las exigencias que suscita la misma tendencia implícita en el fluir incesante de la historia. La fórmula para expresar esa vinculación entre la libertad, recordemos que la existencia no es solamente libertad, sino también necesidad, el tener que decidir y las tendencias históricas. Fin de la cita. Miren, este párrafo es muy importante por una razón. Primero, él está estableciendo la diferencia que existe entre leyes naturales y, vamos a llamarle, leyes, entre comillas, sociales, que para él no son tales leyes, son tendencias, ¿no es así? Pero lo importante es que está admitiendo que en la sociedad también hay regularidades, ¿no? Que la sociedad no es un caos indeterminado, ¿no? Lo que no hay un determinismo ciego, ¿no? De una fatalidad, ¿no? Como sucede en la mecánica, en la física, en la química o en la biología, no. Pero en la sociología, en la psicología hay tendencias de desarrollo. Y eso es lo que él trata de demostrar, ¿no es así? Y en esa tendencia es que la historia se desarrolla a través de individualidades, ¿no? Pero de individualidades que a veces son expresión de lo universal. Y por eso es que Nieto Arteta es muy dialéctico en el manejo de la relación entre lo universal y lo singular, lo individual. Porque admite también el tema de la libertad. Pero fíjense bien, la libertad, coincidiendo tal vez con otros filósofos que hemos visto en videos anteriores, ¿no? Como Alejandro Corr, ¿no? Y otros que insisten, ¿no?, en el tema de la libertad, Enrique Jureña, Rodó, toda la generación antipositivista, Vasconcelos, Caso, insiste mucho en la libertad, ¿no?, distinta a la concepción del positivismo. Pero lo cierto es que Nieto Arteta asume una postura algo diferente a los otros que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque es el primero que lo hace desde el marxismo, o desde, si quieren llamarle, materialismo histórico, desde la concepción materialista de la historia, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para él comprender la dialéctica interacción, ¿no?, entre lo universal y lo singular tiene que ser objeto a través de un análisis crítico del idealismo, ¿no? Y por eso, aunque él, en su libro El hombre, la vida, la cultura y el derecho, analiza este tema, lo hace desde una postura muy distante del idealismo predominante en la filosofía contemporánea de la primera mitad del siglo XX. Dice, los valores, al insertarse en las decisiones, condicionan la justificación de las mismas. Se descubre la objetiva relación entre la existencia y los valores. Los valores están o se realizan en el existir humano. No son tan solo esencias espectrales, eidos platónicos. Son contenidos materiales que se insertan, se realizan en la existencia, siendo el hecho social la realización de una decisión humana,
e insertándose en estos determinados valores. La esfera de los sociales, también el ambiente, la escena de la cual se realizan los valores. O sea, fin de la cita. Esto quiere decir que Nieto Arteta toma distancia del subjetivismo axiológico, es decir, de pensar que los valores son totalmente subjetivos. No, hay que diferenciar entre valor y valoración, como dice el amigo José Ramón Favelo, este filósofo cubano dedicado al tema de la axiología, ¿no? Una cosa es la valoración y otra cosa es el valor. El valor tiene, lógicamente, determinada, ¿no?, existencia óntica, vamos a decirlo así, sin que sea tampoco algo que está allá en el topo urano, ¿no?, como plantea el Eidos platónico, ¿no?, mucho menos. Yo creo que Nieto Arteta pretende superar, ¿no?, en esto tanto el idealismo objetivo como el subjetivismo axiológico, ¿no?, desde una posición materialista. Y eso lo explica muy bien cuando dice, cito, los valores son realidades inmateriales y objetivas de las cosas y de los hechos humanos. Residen en las cosas y distinguen con especiales significados a los hechos humanos. En virtud de los valores, todos los hechos humanos y todas las cosas poseen un significado especial, una significación especial y no son indiferentes al hombre. Los valores no pueden realizarse, dice él plenamente, si bien todo valor es un absoluto, el absoluto se lo subraya, la realización de los valores es una relatividad social e histórica. Los valores se materializan, es decir, se concretan como cualidades inmateriales de las cosas o complejos de significaciones en hechos y en cosas. En lo que respecta a los hechos sociales, los valores constituyen siempre un deber ser, es decir, una dirección apetecible de la conducta humana o una estructura deseable de las obras humanas, una estatua, un poema. Lleva implícita por ello el valor de una configuración teleológica de la realidad física y social. El deber ser sería, por tanto, no propiamente un valor, pero encerraría un valor. El hombre persigue siempre ciertos y determinados fines, ¿no? Es una entidad axiológica, porque es una realidad vital. Ya sabemos que en la vida hay un acento de estimación, de justificación teológica. Dicho acento nos muestra que los fines a cuya realización tiende el hombre han de ser fines valiosos. Fin y valor son el contenido de todo acto vital. Justamente en las relaciones sociales, el deber ser de las normas que regulan la conducta humana postula la realización de fines valiosos. Fin de la cita. Yo creo que ahí en este párrafo él sintetiza básicamente lo que es la actividad humana como una actividad valorativa. Pero una actividad valorativa que no es simplemente subjetiva. Es que reconoce el valor que tienen los objetos, las cosas, los procesos, las relaciones, ¿no? Como el amor, la honestidad, la sinceridad, no son valores que no son corpóreos desde el punto de vista material, ¿no? Pero que son objetivos, que existen en la realidad, que no dependen simplemente, en este caso, de la subjetividad. Y por eso toda la antropología filosófica de Nieto Arteta se basa en un concepto del valor, ¿no?, en que para él son esenciales en la actividad humana. En otro momento dice, el hombre quiere y decide desde el valor fundamental que viva o que se realice en su existir personal. Ahora bien, el mencionado valor puede no coincidir con los conocidos y analizados valores religiosos, estéticos, éticos, jurídicos, económicos o vitales. Quiere decir que no se identifica o puede no identificarse con la justicia, o la utilidad, o la santidad, o la belleza. El valor fundamental, o lo que hemos llamado tal, podría también denominarse aspiración única o interés fundamental. No se confunde con el interés económico. Hay otros intereses humanos de rangos más nobles en la existencia. Pero cada vida individual realiza un determinado propósito, una cierta aspiración, una peculiar orientación existencial. Desde ese propósito o aspiración u orientación, cada hombre crea su mundo. Fin de la cita. Miren,
Nieto Ortega está desarrollando su filosofía entre la tercera, cuarta, quinta década del siglo XX, donde el existencialismo, el vitalismo había tomado, y la fenomenología, ¿no?, mucha fuerza. Filosofías que tienen una base irracional. Él no va a caer de una forma así en el irracionalismo, porque él es un hombre formado primero en la concepción materialista de la historia, que viene desde el marxismo, desde un racionalismo, pero él va admitiendo, ¿no?, que hay determinados valores, determinados elementos de la emotividad, de la afectividad, ¿no?, que son más subjetivos y que ni el positivismo ni el marxismo conocido hasta entonces, porque no se conocían mucho las obras filosóficas de Marx y Engels en esa época, se conocía el Capital, se conocía, no, el Manifiesto Comunista, pero los manuscritos económicos y filosóficos de Marx y Engels no se conocían, los trabajos de la Sagrada Familia, la ideología alemana no se conocía, los Grundrisse, es decir, muchos trabajos de Marx y Engels se van a conocer después, ya al final de los años 50, 60 en adelante, y ya había fallecido en el 56, ¿no? Ahora, hay una cosa que llama la atención, y es que Nieto Arteta cayó, como a muchos, algunos, en cierta postura escéptica, ¿no? Según se dice, se suicidó en el 50. Otros dicen que lo suicidaron, que fue asesinado. Pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Lo cierto es que al final de su vida hay ciertas expresiones de escepticismo, de pesimismo, ¿no? Él dice, cada ente humano vive una mentira, como supo comprenderla el eminente dramaturgo que escribió El Pato Salvaje. Yo he vivido la gran mentira de la cultura, ¿no? Entonces, en esto hay ciertas posturas de corte existencialista y yo diría que cierta similitud a Carlos Astrada, ese filósofo marxista también y fenómeno argentino, que tiene también unas posiciones algo muy parecidas, ¿no? Sin embargo, como él le dedica tanta importancia al tema de la cultura, a la larga rompe con ese escepticismo, ¿no?, y le da a la cultura un valor extraordinario para el enriquecimiento, ¿no?, de la condición humana. Y por eso dice, y cito, solo para el hombre posee un sentido el mundo. La totalidad cultural es el medio o el ambiente, vocablos inadecuados y anfibológicos en que se desarrolla y se crea la correspondiente concepción del mundo. Ambas, la totalidad cultural y la concepción del mundo, producen en el conjunto de las decisiones humanas y de las vivencias de los valores espirituales que en tales decisiones se insertan una unidad de sentido, una conexión de sentido. Si cada hombre vive un valor fundamental, la formación de la totalidad cultural condicionada por ese valor fundamental nos lleva a una descripción de los supuestos de la Constitución, de cualquier concepción del mundo, en todo hombre y en todo grupo o clase social. El hombre vive dentro de una totalidad cultural y de una concepción del mundo porque comprende desde el propósito único o la aspiración excluyente que realice el mundo y la existencia. Como los propósitos o las orientaciones que el hombre puede realizar se contradicen unos a otros, se excluyen, los hombres no se comprenden objetivamente. Cada uno mira con desdén o indiferencia, sino con soterrada cólera, el propósito o la aspiración que los otros realizan. Como cada existencia individual quiere valer como un arquetipo o paradigma, descalifica a las otras. El industrial, por ejemplo, contemplará con hastío o desdén, ¿no?, o con mal disimulada compasión al filósofo o al sacerdote, y creerá que el propósito de la aspiración que lo ha guiado en su vida y que lo ha llevado a crearse un determinado mundo es el único valioso. Fin de la cita. ¿Ven? Aquí es cuando él empieza a entrar ya en temas más ideológicos, ¿no?, y empieza a decir que el problema es que individuos que se orientan en clases sociales, piensen que ya utiliza bien el concepto de clases sociales, da lugar a que unos individuos desprecien a otros porque, bueno, el empresario rechaza la vida teorética del filósofo, la vida de fe, ¿no?, de religioso. Para Nieto Arteta hay 4 ideologías, según él, que son determinantes en su época: la católica, la liberal, la marxista y la nacionalsocialista, o sea, el fascismo, ¿no? Y ahí es cuando él empieza a tomar posición, ¿no?, de que el socialismo es realmente
la única alternativa, ¿no?, que para él puede llegar a dar un sentido de vida, ¿no? Y para él también el marxismo es necesario para comprender, ¿no?, la realidad social en que vive. En un momento dice, cito, el materialismo histórico no puede transformarse en una tortura de los hechos históricos, en una camisa de fuerza dentro de la cual deban ellos colocarse. Aquí está criticando el marxismo soviético, que en ese momento no estaba tomando fuerza, ¿no? Y está reivindicando el lado dialéctico, ¿no?, del materialismo, ¿no? En otro momento él dice, quiero hacer una última afirmación para descubrir la tesis sociológica que informa este ensayo. He aplicado el método dialéctico materialista, que en su carácter de instrumento de investigación sociológica es aplicable a cualquier realidad nacional y lleva al que lo utilice a conclusiones revolucionarias. Esto para aquellos que afirman que en el marxismo es un sistema únicamente aplicable a los países de economía capitalista muy desarrollada. Fin de la cita. Esto es importante, porque le está dando al marxismo una vitalidad y una validez, no solamente para el mundo, ¿no?, capitalista desarrollado, sino también para el mundo latinoamericano. Y como a él le preocupa mucho la cultura nacional, colombiana, latinoamericana, ¿no?, insiste, el hombre latinoamericano es subjetivo, predominante, subjetivo, pero la subjetividad es su acento primordial. Es vivir en lo concreto, en el hecho, no en la esencia. Y por eso él dice, el hombre latinoamericano es un hombre impresionable, pero no un hombre sorprendido, extrañado, asombrado. La impresionabilidad es aprender solamente el hecho, desconociendo la esencia, lo intemporal, la esencia. Nuevamente encontramos que el hombre latinoamericano vive en el hecho, porque vive en el hecho, el hombre latinoamericano puede aprenderlo, describirlo, aunque no usa a veces de una auténtica intimidad. O sea, él le critica a que a veces no profundicemos en la esencia de las cosas, ¿no?, que no se profundice en las leyes, en las tendencias, y que se vaya solamente a los hechos. Esa limitación que él lamentablemente le da, ¿no?, al hombre latinoamericano, no creo que sea muy apropiada, pero bueno, es su visión, y sobre todo su visión de la filosofía latinoamericana. Utiliza el término y dice, cito, en la filosofía latinoamericana se agudizan todos los sentidos del hombre de este continente. Están muy presentes en ella todas las características culturales que lo distinguen. La filosofía no aprende directamente la realidad, la cambiante realidad. Se forman movimientos que transitoriamente existen y se desarrollan, luego desaparecen sin dejar tradición intelectual y sin producir una orgánica evolución de la filosofía. Es llamativo que él mantuvo un contacto con muchos filósofos latinoamericanos de su época, ¿no?, con Francisco Romero, ¿no?, con una serie de pensadores de su tiempo, ¿no? Ahora, decía, cito, pero el mismo contenido de la vida latinoamericana permitirá que esa situación existencial sea totalmente superada. Siempre la vida se ha transformado a través de las condiciones que para ello le suministra su propio variable contenido. Es un desarrollo histórico dialéctico. Las contradicciones de la vida que históricamente se está realizando destruyen el contenido de la misma. Sus nuevos sentidos, sus posteriores matices, surgen del choque de aquellas antinomias. No hay una creación de la nada. Hay una superación, un renacimiento. Hay latencias que se hacen realidad. La vida latinoamericana no será una excepción. También se transformará internamente en virtud de sus propias e íntimas modalidades. No será ni podrá ser una existencia intemporal. La vida no puede ser inmodificable, es un significado que tendrá los próximos momentos históricos del hombre latinoamericano. Así que él termina realmente en una postura muy optimista, ¿no?, y una muy confiada en que el futuro será distinto, y el optimismo se impone cuando llega a plantear la necesidad de superar, ¿no?, incluso las limitaciones que han puesto el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, ¿no? Y por eso, para ir concluyendo, veamos lo que piensa él del socialismo. El socialismo, cito, es el sistema de las proporciones. La idea socialista es tan grande y extensa que para cada situación, debo decir, para cada país tiene una distinta posición legal. Hay un socialismo colombiano como hay un socialismo español. Por eso no me catalogo en ninguno de los ismos existentes. El marxismo me ha demostrado la relatividad de la idea socialista. No es que yo ponga en duda el ecumenismo. Todo sistema humanista como el socialismo es universal, pero lo universal no se opone a las características diferenciales. La juventud socialista colombiana
se ufana de poder decir que profesa el socialismo sintético. Hemos elaborado síntesis de cada sistema socialista, hemos tomado lo que puede aplicarse a los hechos colombianos. Eso queremos ser nosotros, colombianistas. Fin de la cita. Yo creo que ahí se destaca ya su postura ideológica en favor del socialismo, filosóficamente su identificación con la concepción materialista de la historia, aunque utilice el método fenomenológico, ¿no? Yo creo, para cerrar este análisis, que toda la labor intelectual de Luis Eduardo Nieto Arteta es muy similar a la de otros filósofos de esta generación de primera mitad del siglo XX, ¿no? De esa generación antipositivista, pero en este caso armado de otras ideas. ¿Cuáles? El marxismo, en primer lugar, ¿no? El conocimiento también, en parte, de algunas producciones de la filosofía latinoamericana, y además porque yo creo que su postura también se inscribe, ¿no?, dentro de esa trayectoria humanista, desalienadora, ¿no?, auténtica que hemos visto en el transitar de la filosofía latinoamericana desde sus primeras manifestaciones hasta la actualidad, que seguiremos viendo en otros filósofos posteriormente.